agradecer a Héctor la ayuda que me ha hecho por problemas informáticos, él ha ido pasándoos la presentación. Es un Muchas placer. gracias por tu ayuda técnica. Vale, muy bien, pues nada, ya estamos todos, bueno, no estamos todos los de antes, pero faltan unas 10 personas, pero no pasa nada, vamos haciendo las preguntas. Jesús, ¿se te ha quedado algo por explicar o empiezo ya con las preguntas? No, vamos con las preguntas y si surge ya iremos dando más información. Sí. Muy bien. Quiero recordar a todos que si en algún momento notáis que me salto alguna pregunta es porque habéis empezado a preguntar al final y a lo mejor alguna me he dejado. Así que, por favor, si podéis, si se me olvida alguna de vuestras preguntas, la volvéis a hacer, no pasa nada, estoy pendiente del chat. Vale, Jesús, Paula nos pregunta que ¿a qué puede deberse el cambio de coloración de la tortuga negra respecto de la verde? Uf, buena pregunta. Mira, el hecho de la coloración de los animales pues puede tener varias explicaciones. Puede ser, seguro que muchos de los que están escuchando son biólogos y puede ser que la coloración siempre suele ser resultado de adaptaciones al medio o de adaptaciones de defensa frente a depredación. En este caso, claro, tortugas tan grandotas, poca defensa frente a depredación, más sería un poco la coloración de los neonatos. En el caso de la tortuga verde pasa una cosa muy curiosa y es que tiene es la que tiene mayor diversidad. La tortuga boba puedes encontrar diferencias en la tonalidad, pero es que en la tortuga verde encuentras diferencias en el patrón de coloración del caparazón. Yo, por ejemplo, en Bioko he visto desde tortugas blancas a tortugas prácticamente negras, pasando por tortugas grises y tortugas con patrones muy bonitos de color. El hecho de la tortuga negra, la diferencia no es solo el color negro, también en tamaño es un poco más pequeña. De hecho, que quizá a lo mejor es Chelonia midas, pero sí que puede haber cierto aislamiento reproductivo, fundamentalmente de machos de tortuga negra con hembras de tortuga verde, por así decirlo, de Chelonia midas, porque los machos serían pues mucho más pequeños y tendrían a lo mejor dificultades a la hora de copular. Digamos que eso ha sido probablemente habrá sido un fenómeno de selección local, ¿no? Es decir, esa coloración pues habrá sido más efectiva. También, por ejemplo, mira, se me ocurre precisamente por lo que estamos diciendo, en Centroamérica las tortugas negras tienen depredadores muy importantes que no tienen en otros sitios. Por ejemplo, es jaguar y puma. El jaguar y el puma depredan, sobre todo el jaguar, depreda sobre las tortugas nidificantes en la playa. Entonces, quizá a lo mejor un color oscuro, color negro, la hace menos visible por la noche en la playa. Se me ocurre, ¿eh? Eso sería un poco la explicación más lógica. Pero bueno, tanto el color como el tamaño, digamos que serían fenómenos de selección local. No sé si he respondido. Perfecto. Una persona que no tiene el nombre puesto, usuario, me parece, nos pregunta que cuánto tardan los neonatos en salir del huevo y qué medidas tienen al salir. Hola, usuario. Muy bien. A ver, normalmente depende un poco de especies y de poblaciones, pero estaríamos hablando de unos 2 meses. Entre unos 45 días y pues si hace más frío, pues podrían llegar a 70, incluso 80 días. En Bioko, por ejemplo, donde hice yo mi tesis doctoral, en la isla de Bioko, en Guinea Ecuatorial, es una zona lluviosa, muy lluviosa, de las más lluviosas del mundo. Yo ahí llegaba a tener nidos que han nacido a los 3 meses o incluso más. Pero lo normal es que esté entre unos 45 y unos 55 60 días. ¿De qué depende? Depende de la incubación, de la temperatura de incubación. A mayor temperatura de incubación, menor periodo de incubación. Antes salen los neonatos. A menor temperatura de incubación, pues tardarán más tiempo. Y el tamaño que tienen los neonatos, pues por ejemplo, los de tortuga boba, pues unos 4 centímetros de longitud y unos 13, 14, 15 gramos como mucho. Las tortugas laúd suelen ser un poco mayores, pueden llegar a los 6 centímetros de longitud. Lo curioso de la tortuga laúd, si habéis visto la diapositiva del neonato de tortuga laúd, es las aletas pectorales tan largas que tiene, súper desproporcionadas. El neonato de tortuga laúd es muy patoso, cuando lo ves andando por la playa es espectacular, ¿no? Porque tiene unas aletas delanteras muy largas, pero digamos que las otras especies serían unos 4 centímetros de longitud. Siguiente pregunta. A ver, Carla, siguiente pregunta. Voy. Siguiente. A ver, sí, nos pregunta Alba. ¿Se sabe por qué las arribadas se producen solo en zonas determinadas del mundo? ¿Siguen el ciclo lunar o mareas para las arribadas?
Vale, muy bien, porque yo, la verdad es que yo no he estudiado no he estudiado arribadas, porque en Bioko sí que había olivácea, y en Camerún también hay olivácea, pero ahí no hacen arribadas, ahí hay muy pocas. Puede ser, puede ser que en los sitios donde no hace arribadas sea consecuencia de la depredación. Me explico. Para que haya una arribada se tienen que concentrar las tortugas. Parece ser, y digo que parece ser porque no está 100% comprobado, pero sí que apunta un poco por ahí a lo que decía antes de la Lepidopteris kempi, que hay una hormona, perdón, una feromona que estaría segregada por esas glándulas que tendrían en la parte ventral las tortugas. Claro, las tortugas segregarían esa feromona al mar. Para que realmente haya un efecto atrayente de muchas tortugas, tiene que haber mucha concentración. Digamos que sería una cosa que se retroalimenta. Es decir, tú tienes muchas tortugas si previamente tienes muchas tortugas segregando esa feromona. ¿De acuerdo? Entonces, digamos que en los únicos lugares donde hay arribada ahora sería en aquellos lugares donde hay especial concentración de estas especies. No lo he dicho antes, pero la Lepidopteris olivácea es la especie más abundante. Todo el mundo piensa que es la tortuga boba porque digamos que es la que mejor se adapta a todo, que es omnívora, está por todos lados, pero no, efectos de números, la Lepidopteris olivácea, y precisamente probablemente por estos fenómenos de arribada, es la especie de tortuga marina más abundante en el mundo, aunque está considerada como vulnerable. Entonces, quizá en esos sitios, en el Centroamérica Pacífico, en México, Nicaragua y Costa Rica, y en Orissa es en los únicos sitios donde hay especiales concentraciones tales que les permiten hacer esas arribadas. Y si me permites ahora, aprovechando, hemos dicho precisamente la más abundante y la menos abundante sería la congenérica, la Lepidopteris kempi, que solo es capaz de hacer arribadas en el Golfo de México, en concreto en el estado de Veracruz. ¿Vale? Ahí es donde realiza las arribadas y ha habido un proyecto de traslocación para intentar recolonizar lo que es el estado de Texas en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque antiguamente se sabe que ahí nidificaba, pero por la presión humana probablemente ahí haya desaparecido. Entonces sería un poco es un poco apoyaría el argumento que estaba diciendo yo, ¿no? Que, perdona, que de hablar tanto, que solo en aquellas zonas donde haya una especial concentración de estas tortugas en el agua se podrá dar lugar, enfrente de esas playas, se podrá dar lugar el fenómeno de arribada. Y a colación de Veracruz, quería romper un poco una lanza, porque además es un país que está tiene muchas amenazas con respecto a las tortugas marinas, pero ya os podéis imaginar por dónde va. ¿Cuál es el país más importante en cuanto a tortugas marinas se refiere? Venga, va, os doy 5 segundos. Venga, va, todo el mundo. Costa Rica, Costa No, Rica. no pueden hablar. Bien, muy Jesús, no bien. hablan. No, no, pero están escribiéndolo, lo estaba viendo. Ah, ¿Ves? vale. Costa Rica, Costa África, Costa Rica, Rica, gente de África, Brasil, Brasil, Trinidad. Trinidad, Pues yo diría Colombia, dice uno. Sí, Colombia está México, muy dice bien. alguien. Colombia está muy bien porque en Colombia sí que hay bastantes. Pero el más importante es México. Y ahora me explico. Muy bien, los últimos dos, Alba y Alex, lo han acertado. Claro, ¿por qué es México? Y Porque Mireia. es el país con mayor diversidad de tortugas marinas. De las 7 especies que os he explicado antes, todas, menos la flatback, que solo está distribuida en Australia, todas nidifican en México. México es el único país, digamos, que tiene Lepidopteris kempi, pero tiene Lepidopteris olivácea, tiene tortuga verde en la zona de la península de Yucatán, tiene tortuga negra en la zona del Pacífico, tiene tortuga boba, de hecho, en Yucatán hay algunas poblaciones nidificantes de tortuga boba que son muy importantes porque albergan hasta el 30% de la diversidad genética de la especie en el Atlántico. ¿Vale? Y también tiene tortuga laúd. En este caso, tortuga laúd nidificante en México creo que solo está en la parte del Pacífico. Y tiene tortuga carey también en la península de Yucatán, no se me olvida ninguna. O sea, tiene todas menos la chata. ¿Vale? Y es muy importante ¿por qué? Porque ahí hay muchos problemas de conservación, aparte que hay muchos problemas de seguridad en algunas partes del país, no en todas, porque muchas veces desde nuestro mundo, en México, la mafia, la droga, no sé qué. Bueno, hay zonas de México que son encantadoras y que ahí no hay problemas de droga, hay otras que sí, y de violencia, pero bueno.
El problema es que en las zonas más importantes de nidificación hay mucho desarrollo turístico. Son polos turísticos, hay muchas amenazas. Ahora en Yucatán hay una amenaza de que quieren hacer un ferrocarril que rodee toda la península de Yucatán, que es selva. Entonces, claro, al hacer el ferrocarril después vendrán los polos turísticos que se hacen pues, en playa. Hace muchos años, si me permitís el rollo, ya que tenemos tiempo, me escribieron Bueno, los Jesús, es que compañeros. tenemos muchas preguntas también, ¿eh? Bueno, pues para otra, eso lo dejamos. No, A ver si hablaba un ahora poco acabas. de los desarrollos turísticos que tienen que ser sostenibles y no tienen que ser hoteles en primera línea de playa. Pero bueno, Bueno, ya siguiente la opinión pregunta. ya está ahí dejada. Vale. Mireia nos dice que si podría el Mediterráneo convertirse en otro lugar de nidificación de la tortuga bastarda. De la tortuga bastarda no creo, porque es lo que decía, ¿no? Es decir, todos los animales que se han visto de tortuga bastarda tanto en el Mediterráneo como en aguas atlánticas. De hecho, hay un trabajo de carreras y colaboradores en el cual también he participado, que es de tortuga bastarda y tortuga verde. Lo hicimos en 2014 y eran todos los avistamientos que habían habido de esas dos especies en aguas españolas, ¿no? Y, aunque han habido otros recientes. Pero todos son ejemplares juveniles. ¿Vale? Son ejemplares que han nacido en la zona del Golfo de México, que han cruzado el Atlántico por la corriente del Golfo y llegan como juveniles a nuestras costas. Vamos a ver si primero se estabilizan las poblaciones nidificantes de tortuga boba. Si de repente aumentara la Lepidopteris kempi, la tortuga bastarda, en sus poblaciones en América de manera exorbitante, pues a lo mejor podrían llegar muchos más ejemplares y algunos que llegaran adultos, pues quizá podrían nidificar en el futuro. Pero establecerse poblaciones nidificantes aquí en España sería muy complicado. Vale. Alguien que no he conseguido coger el nombre, pero nos preguntan, ¿las arribadas son características de una especie en concreto o pasa con todas las que se han mencionado? No, solo las del género Lepidopteris. Está muy bien la pregunta. Son la Lepidopteris olivácea, en los lugares que os he dicho, la Lepidopteris kempi en el Golfo de México, pero en Australia, hay en el norte de Australia, en la zona de Brisbane, en la zona de Darwin, hay una zona en la que hablan ellos de sus arribadas de tortuga verde. Y es que hay zonas de especial concentración de tortugas verdes nidificando. Y hay playas en las que te puedes encontrar 200 o 300 tortugas nidificando a la vez. No llega a ser arribada, porque para ser arribada tienes que tener 500 tortugas en una misma playa a la vez, y tampoco se ha visto que tenga ningún tipo de poro, como sí que tienen las del género Lepidopteris, ni que esté asociado a ninguna glándula. Pero no sabemos si a lo mejor pueden secretar feromonas de otra manera y se pueden concentrar de alguna manera. Y bueno, este tipo de reproducción, la explicación biológica sería un poco el Jesús, un poco concentrarlo más despacio, en... se te corta mucho. Sí, se te corta. Vale. Sí. ¿Ahora se me oye? Uno, Ahora, dos, probando. ahora, Vale. ahora. Digo que el comportamiento de arribada se explicaría un poco como defensa frente a la depredación. El concentrar todos los nidos en una misma época del año haces que sincronices la eclosión de manera que luego todos los neonatos salen a la vez. Y entonces se diluye un poco el efecto del depredador. ¿Vale? Siguiente pregunta. Vale, Daniel nos pregunta, bueno, Daniel nos ha hecho bastantes preguntas, pero vamos por orden. Si se pueden hacer voluntariados para trabajar con vosotros. Esta pregunta la hemos abordado por el chat para que la vea todo el mundo y no se le escape a nadie. La ha contestado Héctor, así que si buscáis en el chat podréis acceder a la pregunta. Sebastián nos dice, ¿las playas en las cuales las tortugas ponen huevos comparten alguna característica? Con ello me refiero, si los materiales o el tamaño del grano de arena son parecidos o podemos asumir que se debe al puro azar. Bueno, la respuesta es muy sencilla. No. Hay playas de puesta en zonas de arena blanca de arrecife de coral. Hay zonas de puesta como en Bioko, que es arena volcánica de color negro. Hay zonas de puesta pues, de todo. En cuanto a tamaño de grano y el color, digamos el tamaño de grano dentro de unos rangos. Obviamente, si tienes limos y arcillas, ahí no van a prosperar los huevos. Si tienes grava, pues tampoco se van a incubar los huevos. Necesitan arena. ¿Vale? Digamos un tamaño de grano que sea arenoso, ni limos y arcillas ni grava, ¿vale? Pero bueno, tampoco especificamos si el tamaño de grano tiene que ser un poquito más o un poquito menos. Y luego el color en realidad depende de la zona. Lo que importa sobre todo para la incubación de los huevos es un rango de temperatura, la temperatura y la humedad. Es decir, el potencial eléctrico
higrométrico, digamos, de humedad en la arena y la temperatura. Tiene que haber temperaturas que estén entre 25 y 35 grados para que los huevos prosperen de manera viable. Si la temperatura de la playa está por debajo de 25 grados, 23 o así, los huevos van a morir. Y si está por encima de 35 se van a torrar y van a morir también. Vale, Siguiente. parecido a esto, Ana nos preguntaba que si hay alguna relación entre las playas donde se ha visto nidificación. ¿Relaciones de qué tipo? ¿De forma? A ver, hay unos ciertos requerimientos, como por ejemplo el tema de la pendiente, la inclinación, es decir, las playas tienen que tener una zona seca, no tiene que ser una zona que se inunde toda la playa, siempre vienen temporales, tormentas, pero bueno, es un poco lo que he explicado, hay mucha variedad, hay mucha diversidad. Lo importante es que sea arena y que haya buenas condiciones de temperatura y de humedad. Muy Siguiente. bien. Daniel, perdón, no, Iván. Iván nos pregunta, ¿en el Mediterráneo qué animales suponen una amenaza para el crecimiento de los neonatos? De todos. Bueno, mira, muy curioso, me alegra que, como decía, me alegra que me hagas esa pregunta. Hay una especie, bueno, hay un género de cangrejos, que es el género Ocypode, que es lo que se conoce como cangrejos fantasmas, que hay 4 especies en el mundo. ¿Vale? Es un cangrejo que está asociado a playas de puesta de tortugas marinas. Y de hecho está asociado porque se alimentan de los neonatos de las tortugas marinas. Los sinvergüenzas esperan en la zona intermareal, en agujeros, y cuando las tortuguitas están llegando a la orilla, salen y además las matan de una manera muy cruenta. Lo primero que hacen es que le sacan los ojos para que la tortuguita empiece a dar vueltas ciega y se agote, y cuando ya está agotada, entonces atacan, las matan y se las comen, ¿de acuerdo? Bueno, pues, por ejemplo, en el Mediterráneo Oriental están estas especies de cangrejos se dan, pero ya se están viendo cangrejos de este género en Sicilia. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando veamos nosotros cangrejos del género Ocypode en playas españolas, ya podremos decir que en esa playa hay nidificación regular de tortugas marinas. En Sicilia ya se están viendo. Fijaos que no se habían visto, primeras citas de estas especies. Es un poco en la playa. Luego en la playa, bueno, pues si las tortuguitas nacen de noche es precisamente para evitar a los depredadores, ¿vale? Pero las aves marinas, por ejemplo, si nacen de día, al amanecer, gaviotas, etcétera, pueden depredar. Incluso cuando están nadando en la superficie, también las aves marinas pueden depredar sobre las tortuguitas. Luego, aquí no tenemos problemas de zorros, por ejemplo, pero en muchas zonas de nidificación los zorros escarban los huevos. De hecho, nosotros cuando traslocamos los huevos aquí, sí que ponemos una reja para camuflar el nido para que perros salvajes no se acerquen, empiecen a escarbar y se lleven los huevos. Y luego en el mar, hasta que llegan a cierto tamaño, pues todo animal marino carnívoro se las puede comer, todas las especies de peces que os podáis imaginar. Y ya cuando llegan a cierto tamaño, sus únicos depredadores serían tiburones y en orcas creo que también se ha visto, pero básicamente serían tiburones. En relación a los huevos, Jesús, Daniel nos preguntaba que si siempre se recogen los huevos. Bueno, precisamente estos días hemos estado teniendo reuniones entre los especialistas que trabajamos con temas de tortugas marinas en España, con técnicos del Ministerio de Medio Ambiente, para desarrollar lo que sería el plan de acción, ¿no? Digamos, el protocolo de actuación frente a este creciente número de nidos que estamos viendo año tras año en España. De manera que trabajemos todos de manera coordinada. Nosotros aquí en la Comunidad Valenciana hemos sido un poco pioneros, nos hemos adelantado y desde 2017 ya tenemos nuestro propio protocolo. Y la verdad es que en la Comunidad Valenciana hay muy pocas playas en las que tú podrías dejar los huevos tranquilamente en la playa. Y aunque la playa fuera buena, es decir, estuviera alejada de poblaciones, no tuviera grandes amenazas, no tuviera iluminación sobre el nido, todo ese tipo de amenazas, tampoco te puedes arriesgar a dejar los huevos porque para cuestiones de manejo es más complicado. Tendrías que asegurar la protección de los huevos, con lo cual habría que buscar personal, logística, es mucho más complicado. Aquí nosotros, bueno, hemos desarrollado una técnica, tenemos la playa de la Punta, que es una playa protegida, que ya hemos comprobado que es buena, desde 2006 llevamos traslocando nidos y en todos los nidos han nacido tortuguitas. De 1 a 5 nidos traslocados a esa playa y nos ha funcionado muy bien, ¿vale? Pero bueno,
Lo cual no quita para que si en un momento dado aparece una tortuga, pone huevos en una zona de playa que esté protegida y que sea fácil de proteger, siempre lo mejor es respetar las condiciones naturales de nidificación. Pero aún así, como hay mucha gente por las playas, como hay mucha molestia, aunque sean playas naturales, las tortugas estamos viendo que están poniendo los huevos muy cerca del mar. Y eso es lo que pasó, por ejemplo, este año en Calblanque, en Murcia. Salió una tortuga y puso huevos, pero los había puesto muy cerca del mar. Entonces, ¿qué es lo que hicimos? Pues traslocamos los huevos a la parte alta de la playa, cerca de la duna, de manera que si había un temporal y la playa se inundaba, pues no afectaran los huevos. Entonces, ¿qué hay que hacer? Bueno, pues depende de la situación. El manejo de los huevos dependerá de dónde esté, de las amenazas que tenga potenciales, etcétera. Quiero comentar aquí que, por ejemplo, ahora hemos empezado nosotros un proyecto LIFE en la Universidad de Valencia en colaboración con otros países del Mediterráneo y que incluye acciones de anidación. Entonces, precisamente ahora disponemos un poco de fondos y junto con SALOC pues vamos a aumentar la detección de estos nidos y vamos a trabajar un poco para protegerlos todos. Jesús, disculpa Siguiente pregunta. Bueno, me escucháis todos, ¿no? Sí. Al hilo de dicho lo que comentabas ahora, Jesús, Mireia Sabater nos preguntaba que si había algún plan de actuación que encargue de controlar y conservar estas playas o algunas medidas. Bueno, Mireia que respondía a tu pregunta con... Sí, yo creo que con lo que hemos comentado ya está respondido. Sí. Perfecto. Vale, Daniel nos volvía a preguntar que si las arribadas se hacen para minimizar las depredaciones en el momento de la puesta. Bueno, eso lo hemos comentado un poquito antes. Más que reducir la depredación de las adultas, porque es muy difícil que, bueno, de hecho hay depredación de jaguar, también hay en las zonas, por ejemplo en Costa Rica, hay cocodrilos de gran tamaño que igual podrían pegarle también a las tortugas. Jesús, no se te escucha bien. No se te escucha. A ver, ¿me veis ahora? Ahora sí, 1, 2, vale. Ahora. Quería decir que aunque sí que hay depredación de adultos en las playas donde hay arribadas, sobre todo en la zona de Centroamérica, por jaguar, por puma, quizá a lo mejor por cocodrilo, como os he dicho antes, parece ser que no, que está un poco más enfocado a sincronizar la eclosión de los neonatos y reducir la depredación de los neonatos. Bueno, más que reducirla es lo que se llama el efecto de dilución del depredador. Es decir, que si yo estoy solo, la probabilidad de que me coman es del 100%, pero si yo salgo con 100, la probabilidad de que me coman a mí es del 1%. Entonces, de hecho, eso es un poco lo que se estudia en etología como el efecto de dilución del depredador. Jesús Mar, en relación con lo que estábamos hablando, también nos ha preguntado antes que si se encuentran los huevos en las playas de Valencia, que dónde se trasladan, como has comentado, es en la playa de La Punta. Explica un poco dónde está la playa de La Punta. Pero me alegra que hagas esa pregunta, que me encanta decir esa frase. ¿Por qué? Porque así nos viene muy bien para explicar, para los que no lo sepáis, para explicaros un poco el funcionamiento. A ver, aquí en la Comunidad Valenciana nosotros funcionamos a través del 112, el teléfono de emergencias, ¿vale? Entonces, cuando alguien ve una tortuga poniendo huevos por la noche en la playa, o una huella de tortuga, que es así como una huella de tractor que sale del mar y que luego se mete a primera hora de la mañana, o, por ejemplo, en agosto, septiembre, octubre, si veis neonatos caminando por la arena, siempre hay que llamar al 112. Entonces, el 112 se pone en contacto con nosotros, con la Universidad de Valencia, que ya ponemos en marcha todo el operativo. Se hay que ir a la playa, estudiar un poco qué es lo que hay en la playa, y si se encuentran los huevos, como he explicado antes, pues sí que los traslocamos. Una parte pequeña sí que se van a llevar a incubadora, precisamente por si acaso pasara algo en la playa, una tormenta brutal o vete a saber cualquier cosa, o que viniera algún genízaro y se cargara los huevos. Siempre conviene tener algunos en reserva, pero claro, conviene que la incubación en incubadora sea exitosa y se haga bien, ¿vale? Pero la mayor parte del nido sí, en este caso en la Comunidad Valenciana, nos estamos traslocando a una playa protegida. Entonces, muy bien, para remarcar, 112. Cuando veáis una tortuga o tortuguitas o huellas, 112 y ya se pone en marcha el operativo. Y seguramente hablaréis con vosotros. A esas horas de la madrugada hablaréis conmigo. Y seguramente esté yo en la playa también con vosotros. O sea que, bueno, Aida nos preguntaba también en relación un poco con el tema de la nidificación, que le gustaría saber cuántas veces tiene que nidificarse en la misma playa para que se considere una playa de nidificación. Bueno, vamos a ver, lo que tenemos aquí en España ahora es eso. O sea, quizá a lo mejor hay una zona donde sí que ha habido
mucha repetición, que sería, curiosamente, en los alrededores de Barcelona, la zona de Castelldefels, Premià de Mar, ahí hemos tenido 2 o 3 nidos ya. Y luego la otra zona es Murcia, en la zona del Mar Menor, en La Manga, están saliendo muchas, pero todavía no hay ningún nido exitoso registrado en La Manga, pero sí que ha habido ya algún nido en el sur de Murcia, en el Parque Regional Calblanque, que desde aquí recomiendo que lo visitéis porque es una maravilla, son unas playas chulísimas, si habéis ido a Cabo de Gata es muy parecido, y muy chulo. Bueno, pues digamos que esas son las dos zonas donde parece que hay una especial concentración, pero claro, no podemos todavía hablar de que sean zonas de nidificación. Zonas de nidificación es donde tú tienes nidificación regular año tras año, donde tengas, yo que sé, a partir de 2, 3, 4 nidos en una misma playa, pero todos los años. ¿Qué es lo que está pasando ahora en Nápoles? Por ejemplo, en la zona de Nápoles, bueno, digo Nápoles, pero es en esa región, pues empezaron, hace unos 10 años empezaron como nosotros, esporádicamente iba alguna tortuga a nidificar. Sí que es verdad que en el sur de Italia, en la punta de la bota, en la región de Calabria, ahí sí que tienen desde hace ya varios años, y además está estudiado genéticamente, una población estable. Y ahí estamos hablando de unos 80 nidos por año, ¿vale? En la zona de Calabria. Y eso es un proceso de colonización posterior a las del Mediterráneo oriental, pero probablemente anterior al proceso de colonización que estamos teniendo ahora en Italia, Francia y España. Esta colonización mola más que la del coronavirus, que es otra colonización que estamos teniendo por aquí. Pero digamos que hasta que no tengamos 3, 4, 5 nidos todos los años en una misma playa, no podremos decir que esa playa es de nidificación. Y luego lo que he dicho antes, el cangrejo. Digamos el cangrejo. Bueno, mira, en relación a esto, Raquel, también nos preguntaba si las doradas y las corvinas son depredadoras de los neonatos. Sí, y los palometones y los atunes y todos los peces de gran tamaño que veáis se los pueden comer. Lo que pasa es que los neonatos cuando nacen lo que tienen es el frenesí natatorio. Cuando tocan el agua ellos empiezan a nadar como locos, como posesos, para salir de lo que es la zona de impacto de las olas costeras y irse a mar abierto. Por ejemplo, en el Atlántico se van a lo que es el mar de los sargazos y se quedan ahí camufladas entre los sargazos. Aquí no sabemos muy bien dónde van. Nosotros aquí hemos marcado con telemetría satelital, junto con compañeros de la Universidad Politécnica, con el profesor Eduardo Velda, hemos marcado neonatos de 1 año. Y hemos visto que enseguida se nos han ido. De hecho, uno llegó hasta Creta, se cruzó todo el Mediterráneo. Pero claro, los neonatos recién nacidos es muy difícil, es muy complicado saber dónde van a estar. Pero sí que digamos que se quedan muy cerca de la superficie y se suelen quedar ahí como muy quietos, de manera que no son muy fácilmente detectables por los peces, ¿no? Cuando están, como que se dejan llevar por las corrientes y cuando ven que se les acerca algo se quedan así como muy quietos. Bueno, hay mucha mortalidad de neonatos, por eso ponen tantos huevos, pero alguno llega a adulto. 8 minutos. Vale, mira, sí, estamos a 8 minutos, así que mira, la pregunta de Sandra, que pregunta que cómo se gestiona el traslado y la custodia del nido por ser precisamente una zona de reserva, una playa de zona de reserva, la vamos a abordar el último día, el día 9, porque la custodia le corresponde a Xaloc, ¿vale? De los nidos de la Comunidad Valenciana. Entonces os la contaremos un poco en el campamento Tortuga el día 9. Entonces, nos pregunta Alba, ¿hay estudios que corroboren que el aumento de nidificación del Mediterráneo occidental pueda ser debido al cambio climático? Se supone que irá en aumento. ¿Qué puede suponer para las poblaciones de careta a careta este cambio de zona de nidificación? Jesús, sé un poco breve porque si no, no vamos a poder hacer todas las preguntas. Bueno, hay un estudio que ya hemos hecho de carreras y colaboradores en Scientific Reports de 2018, está publicado, y esa es un poco la hipótesis con la que hemos trabajado. De hecho, este estudio trata de estudio genético de los nidos en España, y no solo en España, en Francia y en Italia. Y hemos visto que hay una importante participación de tortugas atlánticas. Por lo tanto, podemos decir que, aunque también hay participación de tortugas mediterráneas, podemos decir que estamos ante un fenómeno de colonización. Y también hay modelos de evolución de temperaturas. Obviamente, si antes no ponían huevos es porque la temperatura del mar en los meses de mayo y junio no era lo suficiente para que maduraran los huevos dentro de las tortugas. Pero ahora ya esas temperaturas sí se están dando. Entonces, si tenemos una tortuga adulta con producción de huevos en su interior, en nuestras aguas, pues ya va a poder nidificar en los meses de junio y julio. Y en cuanto a otra cosa que decías antes, el tema del transporte de huevos. No es baladí.
¿vale? Cualquiera no puede hacerlo, hace falta un entrenamiento y de hecho nosotros nos encargamos de transportar los huevos porque tenemos ese entrenamiento y esa especialización. El manejo de los huevos es muy delicado. Los huevos son muy delicados y si no lo haces adecuadamente te los puedes cargar, ¿vale? Entonces es importante que nadie se aventure a tocar los huevos y que se deje guiar por los especialistas, ¿no? Bueno, Sí. Víctor y José Ricardo nos preguntaban una pregunta muy parecida, cambiando un poco de tema, y es la ingesta de plásticos. José Ricardo en concreto nos preguntaba si la ingesta de plásticos por las tortugas está afectando a su fertilidad, y Víctor decía que qué porcentaje de las tortugas marinas rescatadas en el Mediterráneo presentan ingesta de macro o microplásticos o contaminación por pesticidas o metales pesados. Y ahí es cuando un buen orador siempre tiene que dejar algo para la siguiente sesión. Y eso lo contaremos el miércoles. Siempre hay que dejar algo para mantener la atención de la audiencia. Eso decían, un buen cuentacuentos tiene que dejar algo de pues, para enganchar el siguiente capítulo, que será el miércoles. El tema de la contaminación lo abordaremos el miércoles. Vale, un número que acaba en 771 no tiene puesto el nombre. Pregunta que ¿a qué velocidad nadan los neonatos? Pues, a ver, ahora no te sé decir números. No, pero hay estudios, hay estudios. Sí, por ejemplo, podrían hablar de hasta 10 kilómetros al día, una cosa así. Y como he dicho antes, los neonatos todavía no hay transmisores satelitales lo suficientemente pequeños y fiables para estudiar el comportamiento de esos neonatos. Sí que hemos hecho estudios, de hecho estamos a punto de publicar uno de la tesis de Sara Ávalo, del Politécnico, con neonatos de 1 año, como he explicado antes. Entonces ahí sí que puedes ver en relación a la distancia por tiempo, puedes saber más o menos la velocidad. Pero claro, ahí tiene una fuente de error y es qué parte de ese tiempo la tortuga ha estado nadando activamente y en qué parte de ese tiempo ha estado empujada por las corrientes. Entonces es muy difícil. Pero sí que se han hecho estudios en cautividad y bueno, digamos que tampoco van a motor, ¿no? Las tortugas adultas sí que cogen buena velocidad, eso sí que te lo puedo decir. Yo recuerdo una tortuga carey que marcamos con satélite en República Dominicana y cuando la liberamos y fue al mar, oye, ni una moto acuática. La estela que dejó ese animal, la velocidad a la que se fue es espectacular, ¿eh? O sea que las tortugas en tierra son muy torpes, pero en el mar las adultas te pueden hacer una buena velocidad. Y una tortuga laúd de 2 brazadas se te puede meter a 200 metros de profundidad. Vale, chicos, nos quedan pocos minutos, entonces me gustaría alertaros una cosa, vamos a abordar las últimas preguntas, pero muy rápido. Para mañana es importante que llevéis cascos. Vamos a escuchar sonidos de cetáceos y se escuchan mucho mejor con cascos, ¿vale? Entonces, en la charla de mañana, cascos. Y luego también Alex nos pregunta... el miércoles cervezas. Vale. Alex nos pregunta que puede ser que los nidos en la zona de Barcelona estén ligados al CRAM. Vale, esta pregunta, aquí tenemos a nuestros hermanos de Sal del CRAM que están presentes en la charla, son colaboradores de Xaloc y yo creo que nadie mejor que ellos que pueden contestar esta pregunta. Así que, Lucía, que creo que estás por ahí, si nos estás escuchando, o alguno de los chicos del CRAM que están apuntados también, si nos estáis escuchando, contestad a la pregunta por el chat o nos la dejáis por redes sociales o el WhatsApp y os trasladaremos esta pregunta por correo electrónico, ¿vale? Puede ser que los nidos en la zona de Barcelona estén ligados al CRAM. Os adelanto ya que sí, pero de todas maneras ellos lo responden mejor. Ya, ¿ligados a qué te refieres? ¿A qué se refieren con ligados? Que yo supongo que se dedicarán ellos al tema del traslado y la custodia. Ah, sí, claro. Son ellos. Bueno, ellos lo pueden comentar, pero también está coordinando la Generalitat Catalana. Exacto, junto con ellos lo coordinan, eso es. Sí. Pero vale, no, Jesús, es que yo pensaba que la pregunta iba así si era por el centro de recuperación, pero bueno, porque las tortugas que se recuperaban allí o eso. Bueno. No, Jesús, para ti, muy rápido, porque nos quedan ya pocos minutos. 2 minutos. ¿Se sabe por qué se dan la vuelta algunas tortugas y no hacen la puesta? ¿Cuántas puestas puede hacer una tortuga en la temporada? Y Sara luego nos preguntaba sobre el sexo de las tortugas si viene determinado por la temperatura. Estas son las 2 últimas preguntas, así que Jesús, ¿por qué se dan la vuelta? Rápidamente, la segunda pregunta da para... Sí, la respuesta es sí, pero da para todo un seminario. Es decir, a mayores temperaturas de incubación se producirían más hembras y a menores temperaturas más machos. Y en torno a los 29,5 grados, según especie, sería la temperatura pivote, que es la temperatura que se produce en mitad y mitad. Y eso no es durante todo el periodo de incubación. Digamos que sería en el segundo tercio del periodo de incubación, que es cuando se están formando las gónadas. Entonces, la respuesta es sí, depende de la temperatura de
Y la otra pregunta, lo de darse la vuelta, bueno, puede ser por diferentes motivos. El primer motivo puede ser que las molestemos, ¿vale? Pero luego también puede ser simplemente que la tortuga, y eso es el único cuidado parental que hace, la tortuga pone los huevos, se va y chao, no vuelve luego, como alguna gente se cree, no vuelven luego a buscar las tortuguitas. Entonces, el único cuidado parental que hace es la selección del sitio de puesta. Entonces, la tortuga, cuando va caminando por la playa, va buscando zonas de temperatura adecuada para incubar los huevos. Si no encuentra esas zonas, pues dará media vuelta y se saldrá por otra playa, o un poco más allá, en la misma playa. También puede ser que empiece a excavar el nido y se encuentre piedras, se encuentre raíces, se encuentre que el nivel freático del agua es muy alto y entonces empieza a tocar agua y ahí ya no va a poner los huevos, y entonces se dé la vuelta. Ese puede ser la razón. No sé si me he dejado algo. Nada, justo para el final. Jesús, qué puntual, ¿quién me lo iba a decir con el miedo que tenía yo de tu charla? Bueno, muchas gracias a todos por vuestra participación. Os agradezco. Nos vemos el miércoles para hablar de contaminación. Bueno, Jesús os ve el miércoles, pero nosotros os vemos mañana en